Hoy es un día importante, hoy es un día grande para nuestro Sistema Nacional de Salud. Hoy hemos firmado el acuerdo para el nuevo Estatuto Marco. Un acuerdo que nace a espaldas del colectivo médico y facultativo, nace con un gravísimo déficit, porque con los médicos se pueden hacer muchas cosas, sin ellos, realmente pocas. Creo que hay que poner de manifiesto que el diálogo es el único camino. Si hablamos de democracia, hablamos de diálogo. Todo lo importante en lo que somos capaces de transformar nuestro Sistema Nacional de Salud se consigue mediante el diálogo. Estamos de acuerdo en que el diálogo es el único camino. Por eso los profesionales con la máxima y última responsabilidad en el proceso asistencial demandamos una representación adecuada en la mesa de negociación. Con los sindicatos del ámbito, con todos menos CIG-SAUDE, con SATSE, con comisiones, con UGT, con CESIF, para este nuevo Estatuto Marco. Respetamos a las organizaciones firmantes, pero el hecho de que exista una mesa formalmente constituida no significa que la pluralidad y la especificidad del colectivo médico y facultativo esté representada. La representatividad material importa casi tanto como la formal. Profesionales que están representados aquí en sus organizaciones sindicales y que representan a todos y todas los profesionales de nuestro Sistema Nacional de Salud. ¿Os imagináis que los futbolistas de la Liga se pusieran de huelga? ¿Y que el gobierno llegara a un acuerdo con el resto de estamentos menos los futbolistas y lo llamara acuerdo histórico? ¿Y si pese a ello la ministra y el secretario de Estado lo presentaran como un acuerdo histórico? Tranquilos, no hace falta que imaginéis más. Esta es la realidad en sanidad. El Comité de Huelga y APEMIF, que representamos el 100% de los sindicatos médicos, estamos en contra del acuerdo. Pero no permitas que nuestra oposición manche este acuerdo histórico. Al fin y al cabo, nada puede interponerse entre una ministra de Sanidad y una rueda de prensa histórica. No es cierto que representen a todos. Una parte muy significativa del colectivo médico ha manifestado su rechazo explícito. La representatividad formal no puede ocultar la falta de legitimidad material. Precisamente por eso defendemos un ámbito propio y un estatuto propio. SATSE, comisiones UGT y CESIF han demostrado su responsabilidad, su lealtad para con sus representados, su lealtad con el sistema público, su lealtad con los trabajadores y las trabajadoras. Han demostrado que efectivamente que la presión funciona y que hemos sido capaces de ir mejorando cada vez más el texto. La lealtad al sistema sanitario público es compartida por todos. Nuestra crítica no cuestiona esa lealtad, sino si el texto aprobado resuelve de manera suficiente los problemas estructurales que han generado malestar durante años. A pesar de que ha habido intentos de deslegitimación, ha habido muchos intentos de deslegitimar la mesa que está constituida de manera democrática, a pesar de los bulos. Hay que aprender a dialogar. Las críticas no son un intento de deslegitimación. Es una expresión de que una parte significativa de la profesión considera que es insuficiente la reforma que propones. En democracia, no estar de acuerdo, la discrepancia, es algo positivo, no debilita, sino que fortalece los acuerdos que se llegan. Fruto de el haber estado escuchando esa sobrecarga, esa fatiga de nuestros profesionales, esas guardias interminables, esos turnos imposibles y esa precariedad. El Ministerio solo ha sido un eslabón más en una cadena, ha sido un instrumento más para hacer que los y las profesionales hagan efectivo y hagan real las reclamaciones que lleváis defendiendo desde hace tantos años. Todos estos meses de movilizaciones, concentraciones y huelgas facultativas han servido por lo menos para visibilizar, para que se reconozcan las condiciones penosas en las que nos obligan a ejercer. Lástima es que aunque la ministra dice que nos escucha, más bien parece que ni nos oye y no hemos conseguido introducir mejoras reales, mejoras efectivas en nuestras condiciones de trabajo. Seguiremos intentándolo más alto y más fuerte. Ha sido un proceso muy largo, ha habido muchos sinsabores, tiras y aflojas, críticas muy duras, incluso críticas personales. Desde los sindicatos médicos lamentamos la percepción que pueda tener la ministra de que hemos criticado a la persona. No hemos criticado a la persona, hemos criticado sus decisiones porque generó muchas expectativas, propuso la eliminación de las guardias de 24 horas y a lo largo de todo el proceso hemos visto que ese tipo de promesas no se han cumplido. No ha habido autocrítica por su parte. En su lugar, se ha dirigido hacia nosotros, médicos y facultativos, acusándonos de privilegiados, diciéndonos que cobrábamos más que un ministro o incluso
que éramos una casta especial. Por lo tanto, no vamos a entrar en ese juego de decir quién ha insultado. Lo que tenemos claro es que nuestra crítica siempre ha sido objetiva y acorde con una serie de promesas que no se han cumplido. Y sí, también representan a miles de médicos y de médicas afiliados a estos sindicatos que llevan reclamando exactamente lo que hoy estamos aprobando: acabar con las guardias de 24 horas, poner límites reales a las jornadas, tener descansos dignos y poder conciliar la vida laboral con la vida profesional. Es cierto que los sindicatos que han negociado el Estatuto Marco con el Ministerio de Sanidad tienen médicos afiliados, pero les recordamos que más del 90% de los médicos y facultativos afiliados lo hacen en sindicatos de profesionales. Por ejemplo, en todos los sindicatos que conformamos a PEMIF o, por ejemplo, en CEMS. Por ello, los médicos y facultativos, más del 90%, no hemos podido negociar estas condiciones laborales dentro del Estatuto Marco. Y como médica que he estado muchos años en el otro lado, he peleado algunas de estas reivindicaciones. Es más, incluso en el año 2016 puse que había que acabar con las guardias de 24 horas. Hoy, como ministra, tengo el honor y el orgullo de plasmarlo en una ley: el fin de las guardias de 24 horas. La política gana a la médico. Sabe perfectamente que lo que está diciendo no es cierto. Este proyecto de Estatuto Marco mantiene la discriminación de los médicos y facultativos en cuanto a tiempo y duración de su jornada. Lo valiente hubiera sido hacer una reforma de verdad que retuviese a los médicos y facultativos en la pública en lugar de expulsarlos hacia otras opciones. Es algo que le debemos además a los pacientes del Sistema Nacional de Salud. He trabajado dentro, sé perfectamente dónde está el enfado, dónde está el cansancio, dónde está la sensación de injusticia que nos ha acompañado durante todos estos años a los profesionales sanitarios. Pues parece que el cambio de perspectiva le ha afectado, porque la vemos muy alejada de la realidad de médicos y facultativos. Está tan alejada que ha aceptado mercadear con los intereses de médicos y facultativos para sacar adelante una reforma del estatuto que nos parece a todas luces insuficiente para los intereses del colectivo médico y facultativo. Ojalá también, cuando fui residente, pudiera tener el cambio que vamos a hacer en el Real Decreto 1146/2006, que lleva sin cambiarse desde el año 2006, para poder trasladar estas mejoras del Estatuto Marco también a nuestros residentes. Muy importante mejorar las condiciones y el reconocimiento de nosotros los residentes. Esperamos que se recojan las alegaciones que hemos hecho desde los residentes hasta las diferentes organizaciones para que no se pierda esta oportunidad y dejen de utilizarse a los residentes como mano de obra barata para cubrir los déficits de un sistema estructural que nos agota. Me han recomendado meterlo en un cajón por activa y por pasiva, pero soy anestesista, nunca tiro la toalla. Siempre que, por muy complicada que sea una cirugía, siempre le ponemos todo nuestro esfuerzo para ofrecer lo mejor a nuestros pacientes. La profesión médica hemos asumido durante años las condiciones discriminatorias. Ahora pedimos algo claro: igualdad en el cómputo de la jornada y regulación propia acorde a nuestra responsabilidad. Y es verdad que este no es el final de la meta, este es el principio. Si es el principio, debe abrirse el debate real sobre un estatuto médico y facultativo propio. De lo contrario, lamentablemente, será el inicio de un conflicto prolongado. Fin de la precariedad e inestabilidad con las oposiciones cada 2 años. Pero, señores ministros, vamos a ver. De la retahíla de supuestas mejoras que van a nombrar ustedes seguidamente, que tiene este Estatuto Marco, la primera de todas es un mandato por el que usted viene obligada a cumplir con la Ley 20/2021 de medidas urgentes. Es decir, que cada 2 años tiene que haber obligatoriamente, no porque usted lo quiera mostrar como una mejora del estatuto, sino porque lo mandata esta ley, tiene que haber oposiciones en los sistemas públicos de salud. Que, por cierto, ya se podría ver usted esmerado que en muchos de ellos todavía no se han resuelto los procesos de estabilización y hay miles de médicos que llevan trabajando años y decenas de años sin tener todavía su puesto fijo. Con ese acuerdo va usted a dar la puntilla que faltaba para terminar de hundir el sistema público de salud, que ya lleva mucho tiempo deteriorado por su mala gestión. Reducción de la jornada de guardia de 24 a 17 horas, sin deuda horaria y con reducción proporcional de la jornada ordinaria.
¿A quién en su sano juicio se le ocurriría poner a un profesor a impartir clase durante 17 horas o peor, durante 24 horas seguidas? ¿O a un juez a presidir juicios durante ese periodo de tiempo? ¿O a alguien a conducir un autobús o un avión durante tantas horas? Si esas personas y esas profesiones no pueden, ¿a quién se le ha ocurrido que los médicos sí podemos? Hasta ahora trabajamos 7 horas de jornada ordinaria, más 17 horas de guardia, más 7 horas del descanso que computan como horas no trabajadas. Pasamos a trabajar 17 horas solo sin la mañana anterior y sin la mañana de después. 14 horas que pasan a ser reducidas de la jornada ordinaria. Esto es un avance muy significativo en la mejora de las condiciones laborales de nuestros médicos, médicas y de todo aquel personal que también hace guardias. Pero si vamos al texto, al artículo 99 dice literalmente que los periodos que no resulten exigibles conforme a lo establecido se considerarán como jornada realizada aunque no se computen como tiempo efectivo de trabajo a los efectos establecidos en el artículo 84 de esta ley. Por lo tanto, no computa, porque el artículo 84 es el que hace referencia a las 45 horas semanales en cómputo cuatrimestral. Entonces, no nos hagas el lío, Mónica. ¿Computa o no computa? Los profesionales podrán trabajar esos módulos de guardias, 17 horas, 12 horas por turnos, lo que ellos quieran. Artículo 94. Este artículo nos ha alarmado a la profesión médica y facultativa porque es intolerable. Queda muy poco claro el regateo que estáis haciendo con las guardias y lo más probable, como ya sabes, es que las administraciones sigan abusando del colectivo médico y facultativo y perpetren nuevamente y continúen un abuso que llevamos décadas sufriendo. Que las guardias existan o que sean necesarias, que no lo ponemos en duda, no quiere decir que no puedan ser voluntarias, como ocurre en otras profesiones y en otros países de la Unión Europea. Es algo insólito que haya un único colectivo que esté obligado a estas jornadas. Lo único que pedimos es una jornada como las demás profesiones y que todo lo que salga de ahí sea voluntario, claramente remunerado y una indemnización en el tiempo también. Todo esto debe ser computado como tiempo y si tenemos que trabajar más tendremos que jubilarnos antes o cualquier otra cosa que se os ocurra. Cada servicio elegirá cuál es la mejor manera de trabajar de sus profesionales. Vamos a ver. Somos los que estamos y estamos los que somos. Es decir, entendemos perfectamente que haya un problema de recursos humanos, pero si no obligas a las administraciones a contratar, a aumentar las plantillas, y también las ayudáis con financiación y presupuestos finalistas, realmente sabemos lo que va a ocurrir. Al final, el médico, el facultativo, la facultativa serán quienes soporten con sus hombros el peso del sistema. La voluntariedad, sabemos, las administraciones son expertas en saber modularla. No es nada claro lo que planteáis y desde luego nunca va a acabar con las guardias de 24 horas de esta forma. La única manera de conseguir esto es obligar y desincentivar cualquier jornada extraordinaria pagada por debajo del precio ordinario. Eso es un insulto profesional. Límites al número de guardia, la carga laboral excesiva, exención de guardias y de las jornadas nocturnas también a partir de 55 años y en más supuestos legales. ¿Está diciendo que pretende reducir la carga laboral excesiva pasando la jornada semanal de 48 a unas maravillosas 45 horas semanales? Parece una broma, pero es que no lo es. Ministra, usted afirma poner límites a la carga laboral excesiva, pero la jornada máxima solo se reduce de 48 a 45 horas semanales. ¿De verdad con esto buscaba nuestro aplauso, nuestro reconocimiento? Ese cálculo es cuatrimestral, por lo que sin duda seguiremos haciendo semanas de más de 48 horas. Cuando el servicio lo requiera, en vacaciones, para cubrir bajas que no se sustituyen, igual que seguiremos haciendo las guardias que sean necesarias, porque las necesidades del servicio están por encima de nosotros y lo que es peor, de nuestras familias. ¿Qué ha cambiado, ministra? ¿En qué hemos mejorado? Regulación de las guardias localizadas y el teletrabajo. Otro brindis al sol. El artículo 100 deja a merced de los servicios de salud las características del periodo de localización, las circunstancias en las que dicho periodo se asimila a la jornada de guardia regulada y las retribuciones y los descansos. Es decir, todo queda a merced del servicio de salud. Límite del horario semanal de 45 horas, a pesar de que la directiva europea marca 48 horas semanales.
Por cierto, si hay algún profesional que está trabajando reiteradamente 60 o 70 horas a la semana, ya sabe que tiene algunos sindicatos a los que puede acudir, estos sindicatos a los que puede acudir para denunciarlo. Lo que nos extraña es que esta situación se mantenga hasta ahora y que un ministerio de carácter teóricamente progresista, sindicatos de clase y SATSE estén de acuerdo en firmar para mantener esta discriminación. Discriminación, por no llamarlo semiesclavitud, porque recordemos que las guardias son de carácter obligatorio. Y eso es lo que en Europa no pueden ni imaginarse. Y otro, como ya hemos dicho, un capítulo para los facultativos médicos y médicas. Claro, para preservar la excepción discriminatoria de las guardias, en una versión levemente suavizada, excepto que las necesidades del servicio lo requieran, claro. Eso para médicos y facultativos. Eso es un privilegio, reservado exclusivamente para nosotros. Una nueva clasificación administrativa en función de los créditos MECUS sin alteración de las competencias asistenciales recogidas en la LOPS. La clasificación que propone el Ministerio no tiene en cuenta la responsabilidad que tenemos médicos y facultativos sobre los pacientes y mezcla diferentes categorías en la misma clasificación. Nos preocupa la deriva que actualmente está teniendo la sanidad pública imitando al modelo británico del National Health Service, que se considera actualmente fracasado. Con el paso que damos, hoy empezamos a dejar un poco más atrás el Estatuto del 2003, un estatuto que es el que ha estado materializando todas esas precariedades y todos esos abusos de los que han cristalizado en el malestar entendible y comprensible de nuestros profesionales sanitarios. Coincidimos en que el Estatuto Marco del 2003 lo diseñaron genios del mal. Por eso, los médicos y facultativos no vamos a parar hasta tener unas condiciones laborales dignas, a través de un estatuto médico y facultativo propio, con este ministerio y gobiernos central y autonómicos, y con los que vengan. Máximo respeto a las movilizaciones, como siempre hemos dicho, máximo respeto, porque sabemos que detrás hay malestar, un malestar que está recogido, que hemos escuchado y que lo hemos plasmado en el Estatuto Marco. Todas las reivindicaciones que ahora mismo se reivindican en esta convocatoria de huelgas están dentro del Estatuto Marco, siempre que estén dentro de nuestras propias competencias. Esto no es así. Es decir, nuestra reivindicación, que no es otra que exista un estatuto médico diferenciado y propio y que se elimine la excepcionalidad de la jornada, y eso no está recogido en ninguna parte. Y todas esas reivindicaciones están recogidas en un capítulo propio, que no es un estatuto propio, pero es un capítulo propio. Ahora bien, la reivindicación que queda viva, que yo es ya la única que estoy escuchando, que es la del estatuto propio, cualquier organización sindical la puede llevar mañana mismo al Congreso de los Diputados. Señora ministra, nos vemos en la manifestación de Madrid el sábado 14 de febrero, porque a pesar de todo, amamos nuestra profesión, que se va a seguir de una huelga indefinida, intermitente, del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio. Todo eso por ahora. Nosotros y nosotras consideramos que no podemos fragmentar el sistema y que todas estas mejoras que he leído previamente se las merecen todos los profesionales. Reconocer nuestra singularidad no fragmenta el sistema. Existen múltiples ejemplos en la función pública donde hay marcos específicos sin que ello rompa el trabajo en equipo. Si el máximo es 17, esto como un prospecto. La dosis máxima es 1. A partir de ahí, puedes tomar la dosis hacia abajo. ¿Cómo somos las y los médicos facultativos y facultativas españoles? Que en lugar de trabajar 48 horas a la semana como el resto, por encima del resto de trabajadores, ahora solo serían 45. Se lo repetimos una vez más. Queremos una jornada que cuente su totalidad. Y todo lo que exceda esa jornada, de forma voluntaria, sea considerada jornada extraordinaria. No nos resignamos a seguir teniendo una jornada de guardia obligatoria, que pueda ser abusada por necesidades del servicio. ¿Cuándo lo llevaremos al Consejo de Ministros? Bueno, pues ahora tiene que iniciarse, que ya lo hemos iniciado, ya lo empezamos a iniciar a partir de la semana en la que llegamos a ese preacuerdo.
tiene que empezar una ronda por el resto de los ministerios que tienen que hacer pues, bueno, sus propias alegaciones y sus observaciones. También tienen que pasar por los, bueno, legislativamente por los diferentes órganos informadores hasta que llegue a ese Consejo de Ministros en primera vuelta y pase por pues todo el trámite parlamentario. Si da tiempo, espero que dé tiempo. Es un texto muy trabajado. Esa es la garantía que tiene. No hemos hecho un texto para presentar mañana mismo, hecho así de la noche a la mañana. Es un texto muy trabajado y, como ya ha dicho alguna organización sindical, esperemos que no se desnaturalice. Afortunadamente, esa complejidad de la tramitación parlamentaria a la que va a ser sometida a este acuerdo con las organizaciones sindicales del Ministerio es una oportunidad para los médicos y facultativos, porque tenemos tiempo para convencer, aunque ya muchos de los parlamentarios están convencidos y de los partidos políticos que integran el Congreso de los Diputados, de que no es la mejor propuesta para los médicos y facultativos de toda España. Además, con nuestras manifestaciones y con nuestros movimientos reivindicativos, vamos a potenciar que ese mensaje cale no solamente entre los políticos, también entre la sociedad. Cuando se negocia el Estatuto Básico del Empleado Público, no se negocian las retribuciones. Otra cosa es que nosotros tengamos el compromiso con las organizaciones sindicales de que, al transformar una clasificación personal que no encaja con la Administración General del Estado, tenemos que pensar cómo esa nueva clasificación se adecúa a unas nuevas tablas retributivas. ¿De qué compromiso habla, ministra? Aquí lo que tenemos es un pacto opaco que ignora la responsabilidad y la formación de los médicos. Un acuerdo que ignora el esfuerzo y las competencias de los facultativos. Su obsesión es el café para todos y prefieren nivelar a la baja que reconocer la excelencia profesional de aquellos que sostienen el sistema. No vamos a permitir que se diluya nuestra profesión en un reparto político. 22 veces nos hemos reunido. Todas las reivindicaciones materiales que nos han trasladado están dentro del Estatuto Marco, vía las organizaciones sindicales del ámbito del Sistema Nacional de Salud. Todas y cada una de las reivindicaciones. Solo hay una que no está porque no estamos de acuerdo, que es el estatuto propio, porque nosotros no estamos de acuerdo en segregar nuestro sistema sanitario, porque, como bien han dicho, nosotros trabajamos en equipo y los derechos laborales tienen que afectar a todo el equipo. Ministra, hablemos claro. En el hospital no se cubren las vacantes y en atención primaria la situación es crítica. Usted dice que lo que hace falta son profesionales. Lo que necesitamos son más médicos. Un sistema que no cuida a los facultativos es un sistema destinado al fracaso. Le pedimos a la población que no se resigne. Un sistema nacional de salud sin médicos suficientes es un sistema de peor calidad. Porque tenemos que echar la vista hacia adelante, hacia un sistema sanitario que necesita muchos profesionales, que seguramente necesiten que estén mejor remunerados o que estén mejor adecuadas sus remuneraciones a sus responsabilidades, pero necesitamos incorporar en nuestro sistema sanitario también muchos profesionales más. ¿Pero qué categorías faltan de verdad? Pero no solo para sustituciones, porque en atención hospitalaria no nos han suplido nunca y en atención primaria cada vez menos, aunque creemos firmemente que la sanidad pública no debe basarse en la presencia de subempleo. Los que faltamos de verdad somos los médicos y facultativos, y eso lo sufriremos todos como pacientes. Por eso llamamos a la sociedad para que no se resigne a una sanidad de peor calidad.